Hola. Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. No veo, pero sé que hay un montón de gente y estamos como súper extasiados de este momento. Como saben, esto era parte de una charla que iba a ocurrir en los días de la feria, que no pudo ser, pero bueno, hoy se está concretando y estamos muy felices. Toda la organización de la Feria del Libro les agradece que estén acá. La charla la vamos a llevar adelante con Nahuel. Creo que mucho más preámbulo no voy a hacer porque nadie viene a escucharme a mí. Ya la conoces, ¿no? Sí. Soy Magdalena, de Librería Hola, Nahuel. Nahuel. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Mariana Enríquez, que está... Hola, buenas tardes. Placer estar acá. No los veo tampoco, cosa que está relativamente buena, porque no, qué sé yo, nadie te mira a los ojos. Nos da menos vergüenza. Magdalena, gracias. Nahuel, gracias. Y gracias a todos por la invitación a la feria, a Tandil. Y bueno, lamento no haber venido antes, pero ahora me enfermé, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, como saben, la Feria del Libro este año tuvo como eje o como eslogan o como leitmotiv esto de reencontrarnos en los libros post-pandemia. Y para nosotros, y creo que para todos los que estamos acá, el libro nos atraviesa, es algo que todos tenemos un vínculo especial. Entonces, un poco este comienzo de entrevista va orientado hacia eso. Queríamos como preguntarte, Mariana, ¿cómo es tu vínculo personal, íntimo con tu biblioteca? ¿Cómo la organizás? ¿Cómo te vinculás con ella? Si hay una biblioteca privada, si hay libros que uno los esconde porque no los va a prestar jamás. Está mi marido por ahí que no me va a dejar mentir. Tenemos más libros de los que deberíamos, o tengo, y vivo como si fuese en una biblioteca pública, básicamente. Tengo libros a ver, les voy a contar un poco porque es más fácil. Mi casa es un PH, no sé, ¿acá también se le dice PH? Sí. Bueno, entras, está el patio, y cuando entras está la cocina, es medio raro. Y después hay como un living que tiene una forma extraña, medio, no sé, triangular. La casa no es mía, no es mi idea. Y ahí tengo las dos primeras, que es, la primera biblioteca es, espera que piense desde arriba, fotografía, cómic y así como arte, qué sé yo. Después viene mi librería ocultista, mi biblioteca ocultista, que es bastante amplia, primera parte de biblioteca ocultista. Después viene rock. Y la de acá es, bueno, yo también soy periodista, así que es no ficción y viajes y no sé qué. Después vas a un pasillo, en el pasillo tenés Argentina, latinoamericana, y empieza europea, arriba es España, Italia, primero todo el norte, todo el sur, ¿no? O sea, después entras a mi habitación, y en mi habitación está de un lado poesía, otra chiquita con todo poesía, de este lado ensayo y todo, que es lo que menos tengo, porque yo soy bastante bruta, me interesa demasiado. De este lado acá, alemana, africana, australiana, y después empieza la grande de terror fantástico. O sea que es como un orden casi geográfico. Sí, entre geográfico y genérico, claro. Digamos. Todo esto extendido es una casa grande, o sea, está mal todo esto. Y después los que están escondidos son mis libros, porque a mí me parece bastante vergonzoso exponer los libros propios. Así que mis libros están en mi habitación, arriba como si fuese un guardacosas, y están ahí. Y hay otros que están en el patio porque no entran. Tantas ediciones. Sí. Y después están los que están arriba de mi escritorio, que son 3 pilas grandes, que son las que en general uso, o sea, algunas para las reseñas, otros libros que quiero leer y otros libros con los que estoy trabajando para escribir. Pero son pilas importantes, quiero decir, suelen caer, hacer ruido, bueno, nada. Che, y esta biblioteca en algún momento arrancó, o sea, también la pregunta que teníamos era esta, ¿no?
¿con qué libro te convertiste en lectora? ¿Cuándo te diste cuenta que cuando agarraste el libro dijiste que hay algo distinto que hace que, no sé, que yo no quiera salir a la plaza a jugar o que apague el tele? Y también te queríamos preguntar, ¿qué Sí. libro te hizo escritora? Es que hay como, a ver, la enfermedad medio así coleccionista de libros es súper familiar. Mis padres no eran, ninguno de los dos era gente de la cultura. Mi mamá es médica, mi papá era ingeniero, pero sobre todo a él le gustaba mucho leer. De hecho, él terminó su vida dando talleres de filosofía en bibliotecas de barrio, era así. Bueno, la cuestión es que compraban en esa época, que ahora medio no existen más, o sí, pero no estoy muy segura, en kioscos como las colecciones populares de literatura. ¿Tipo Robin Hood? ¿Algo así? Robin Hood era como para mí, digamos, porque era para chicos, pero a mí no me interesaba. Entonces dejaron de comprar la amarilla de Robin Hood porque vieron que a mí, y además, qué sé yo, era Lewis Carroll, que a mí no me gusta, o sea, como un montón de cosas que a mí no me gustan, las cosas para chicos. Las cosas de kiosco, las cosas para chicos, un montón de Pero cosas. para ubicarnos temporalmente, ¿qué edad tenías cuando arrancó esta enfermedad, como decimos, a los 8? Por ahí. Y o más chica, porque vivía en Lanús, yo me mudé a los 8 o 9 a La Plata, así que 7, no sé. Bueno, y ellos tenían toda una colección de Bruguera y una de Salvat. Y la de Bruguera era por número, me acuerdo. El primer libro, que era el 1, era Sangre Fría de Truman Capote. Y yo leía 1, 2, 3. El segundo era de Borges, el tercero de Graham Greene y así. Y algunos los iba descartando porque no entendía nada. Los 2 primeros libros de esa colección en particular que me impresionaron mucho fueron Cumbres Borrascosas de Emily Brontë y el libro de los seres imaginarios de Borges. Eso fue como momento. Acá hay algo distinto, dijiste. Sí, esos fueron los 2 que en la colección de Bruguera. Y en la colección de Salvat, no me acuerdo bien qué, pero creo que Tom Sawyer, ahí sí, ahí era como más infantil, por ahí lo que me copaba. Pero en mi casa no había mucha diferencia, además a mí no me gustaban los libros, no me gustan todavía hoy, desgraciadamente. ¿Y después creo... cómo siguió esto? O sea, pues en algún momento quisiste replicar lo que te generaban estos libros. Sí, pero eso fue con un libro de Stephen King. En Navidad, no me acuerdo qué año, pero era chica porque era todavía en la casa de mi tío en Longchamps, así, con urbano, todo mal. Y, o sea, era lindo todavía Longchamps, pero era como entre no sabías de qué origen eran los cohetes, digamos. Y mi tío me regaló Cementerio de Animales, de Stephen King. Que yo siempre digo, le cuento la misma anécdota, pero porque es para que se den un poco de cuenta de cuán lejos de la literatura estaba mi familia. O sea, mi tío vio grandes novelistas, bestsellers, dijo, y en la tapa hay un gato. A mí me gustaban los gatos. Y atrás del gato hay un tipo caminando hacia un cementerio, pero es chiquito y se ve que es mi tío, bueno, en fin, no lo vio. Y está llevando una persona en mandas, vos te das cuenta que no es una persona que le está llevando cariñosamente, sino más bien para enterrar, digamos. Pero bueno, no sé, no lo registró. O a lo mejor creyó, ya está lista para eso. Bueno, y yo lo leí en Navidad. La Navidad no me acuerdo qué año ya. Y hay una escena en particular de la novela que me impresionó muchísimo y tiré el libro y lo fui a buscar de vuelta, lo terminé en 2 días y ahí dije, yo quiero escribir. Y fue por ese libro. No fue por un libro elegante ni nada. Y, por ejemplo, nos preguntamos también mucho estos días, era como, bueno, uno va construyéndose, ¿no? Como lector. Y particularmente tu trabajo como periodista incluye, o sea, que vos tenés que reseñar un montón de libros, estás todo el tiempo recibiendo libros, pero si uno se aparta un poco de ese camino, o sea, ¿cómo construís vos tu deseo hoy de lectora fuera de tu trabajo? O sea, ¿cómo...? Sí, en realidad mis reseñas de libros son bastante tardías, o sea, porque yo empecé trabajando en periodismo, primero como periodista cronista de actualidad, quiero decir, que una pesadilla. Cuando en un momento dije, yo no puedo más, me fui al jefe de espectáculo, le dije, mandame a un show de rock, pues yo eso lo sé hacer. Y no se animó a mandarme al show principal, me acuerdo que era Page y Plant, yo soy recontra fan de Led Zeppelin, lo hubiese hecho mucho mejor que la persona que fue, perdón. Pero
en fin. Y me mandó al show de ¿cómo se llama?, de soporte, que era de Black Crowes, que es una banda estilo Rolling Stone, que está todo bien, qué sé yo. Y lo hice. Y ahí me quedé ya en espectáculos, y después fui al No, que era el suplemento joven, y después fui a Radar, que ahí recién en Radar empecé a reseñar libros, y esto es 2004. Durante toda esa época yo compraba libros, o sea, era como una lectora común. Y la verdad es, yo siempre compré muchos libros y gasté mucha plata en libros, y soy muy ecléctica para leer, o sea, soy muy fanática de Faulkner, soy muy fanática, me gusta mucho Borges, pero qué sé yo, pero si me ponías cualquier libro de no ficción o realista con un libro fantástico de terror, me compraba primero el fantástico de terror. Entonces, si vos ves mi biblioteca, los más viejos son esos. O sea, y cuando empecé a leer, qué sé yo, los primeros libros que me regalaron fueron, no sé, El País de Octubre, Ray Bradbury, La Maldición de Hill House de Shirley Jackson, que pero se empezó a aparecer en una época porque estrenaron una película horrible con Catherine Zeta-Jones, creo, la mujer de Michael Douglas. Sí, era una cosa, y estaba Owen Wilson también en la película. Bueno, sí. Era un horror. Pero por esa porquería sacaron la novela en kiosco. Entonces yo me la compré. ¿Pero cómo la compré? Porque Stephen King le dedica, creo que Salem Slot, a Shirley Jackson. Entonces yo anotaba. Y así siempre, con Peter Straub, que era otro escritor que murió hace poco, que yo era recontra fan, él también le solía dedicar libros a los escritores que a él le gustaban. Entonces yo me empecé a hacer como un canon con todo eso. Claro, y así leí a Richard Matheson y un montón de gente. Y en una, digo, más local, ¿no? No sé, pienso Parque Rivadavia, ¿tenías algún dealer de libros que te diga, anda por acá si te gusta esto? Es que viví en La Plata. Claro. ¿Y en La Plata tenés como, en ese circuito, recordás alguna librería? Libro 49 se llamaba. Sí. Que era la librería que traía cosas raras, traía Minotauro y qué sé yo. Ya cuando me mudé, yo me mudé a Buenos Aires en el 2001 y me mudé enfrente al Parque Rivadavia. Vivía con un amigo a una cuadra de Parque Rivadavia. Y ahí no tenía un dealer especial porque ya yo tenía muy claro qué quería, quiero decir. ¿Y leías algo por fuera de terror? O sea, todos te estamos asociando claro. Sí. Con este género, pero bueno, nunca te íbamos a reseñar libros que no sean de terror. O un Mafalda, por ejemplo. No, yo leo muchísimo cualquier cosa. O sea, leo, de verdad leo absolutamente en cualquier género. Me gusta mucho la poesía, creo que lo que más me gusta es la poesía. De todo, igual que me gusta la música más que la literatura también. Me gusta mucho, sobre todo, sí, a mí me sigue gustando mucho la literatura norteamericana, y también mucho la literatura norteamericana realista, el gótico sureño, soy recontra fan, me gusta muchísimo la literatura superurbana gringa, noir de Los Ángeles, mucho la literatura Bret Easton Ellis, Hubert Selby Jr., William Burroughs. Esas fueron mis primeras lecturas por fuera y William Burroughs es el de Yonki, no tanto el de ciencia ficción, o sea, como el de Reviente. Un poco Bajar en lo peor también, ¿no? Claro, sí, no. Esa onda. Como que un poco vos contaste y construiste esa novela pensando en eso, en todo lo que faltaba acá, Sí. ¿no? Sí. De que no había, vos no encontrabas ese escritor, ese libro, perdón, escrito hoy en ese momento en Argentina, decías, bueno, ¿dónde lo encuentro? No había un Fante, no había... Es que tampoco lo encontraba también, yo creo, digamos, no sé si no había, o sea, quiero decir, para mí no había, porque yo tenía 17 años. Entonces, el acceso que yo tenía a los 17 a la literatura era esto, libro 49, alguna escapada al Buenos Aires, alguna cosa que me podía bajar algún amigo mío, en general poetas, que tenía bastante amigos poetas en esa época, y medio que nos armábamos nuestro mundo con nuestros amigos, qué sé yo, éramos lectores obsesivos de, si alguno leyó Nuestra parte de noche se va a dar cuenta de esto, éramos obsesivos de Sobre héroes y tumbas. No nos gustaba Sábato, nos parecía pesado, pero Sobre héroes y tumbas nos parecía lo más.
lo mismo que Los Siete Locos. Entonces, por ejemplo, ahí vos ves como eso, después traducido a otro lenguaje, que es el lenguaje del terror, quiero decir, pero la idea de la secta de Los Siete Locos, la idea de, bueno, hay una secta también, hay muchas sectas en la literatura argentina, de cualquier cantidad. Sábato también nombraba a los ciegos como una secta. Bueno, claro. Sí. La secta de los ciegos, que aparte es una idea tan completamente enloquecida, quiero decir, ahora vos le llegás a un editor hoy a decir, bueno, va a haber unos malos que son ciegos, vos imaginate, detenido. Bueno, la cuestión es que leíamos eso obsesivamente y qué sé yo. Yo era muy fanática de Rimbaud, tipo, estaba enamorada, tenía fotos por todos lados, era como... Y al mismo tiempo escuchaba a Patti Smith, y, por ejemplo, o veía fotos de David Wojnarowicz, que era ¿cómo se llama? Un artista neoyorquino que hace unas fotos alucinantes de chicos amigos de él, que en lugares abandonados o inyectándose, qué sé yo, con caretas de Rimbaud. Y yo decía, ¿y quién es este? Bueno, y todo era como así, ¿no? Como una comunicación permanente. Aparte pre-internet también, ¿no? Como sí. ese paso era distinto, de cómo circulaba. Y era la revista Cerdos y Peces, eran revistas, era todo ese tipo de cosas. Y gente más o menos, porque yo era muy... Ahora estoy más domesticada, pero a mí cuando yo era muy joven me gustaba mucho la gente grande, por decirlo de alguna manera. Como decía, ay, por favor. Todo lo que me recomendaban me parecía como, no. Y, o sea, tenía como mucha afinidad con lo contemporáneo, eso era lo que yo no encontraba. O sea, yo lo encontraba así en estos escritores, pero no lo encontraba acá. No era que no estuviera, era que era muy under y yo no tenía, a lo mejor, todavía por la edad y por los contactos y por estaba en La Plata, pre-internet, que sé yo, no tenía tanto de lo que estaba pasando en castellano. Entonces dije, bueno, voy a escribir una. Si nadie va a hablar del SIDA, voy a hablar yo del SIDA. Y aunque no hay SIDA en Bajar es lo peor, pero sí hay una sensación permanente de amenaza, de muerte y de están todos como tienen todos miedo a morirse. Vos no entendés bien por qué. Bueno, es eso. Che, ¿qué pasó cuando vio Bajar a lo peor Juan Form? O sea, le llega esta novela de una adolescente, despeinada, punk. Igual el recuerdo de Juan es muy exagerado. Pero bueno, yo le llegué muy siux y todo lo demás, pero él, por ejemplo, él sostuvo hasta que se murió, en discusiones tuvimos incluso, que yo le había caído con el uniforme de la escuela. Y cuando yo publiqué la novela tenía 21 años, no iba a la escuela. O sea, la escribí a los 17. Eras pero no la Young de AC/DC. Si no estaba uniforme, sí. Repetidora absoluta, no, digamos, o sea, no. Pero bueno, él estaba así como que yo le había caído con una falda de toda rota de, ¿cómo se llama? Tipo escocesa, ¿viste? Claro, bien de Clash. Claro, y bien de Clash, bueno, no. Esto sí, pero esto era negro. Y bueno, y fue bastante... O sea, la novela iba a aparecer en la colección de Jorge Lanata, aquel Jorge. Y Jorge, me acuerdo que me recibió, yo no sabía ni quién, no es que no sabía ni quién era, pero ya te digo, yo tenía como tenía muchos problemas con la autoridad, se diría ahora. Bueno, entonces Jorge yo sabía que era director de un diario, pero era como, whatever. Entonces, él me dijo algo así como, me gustó mucho tu novela y no es algo que yo le diga mucho a la gente, y yo le dije, bueno, ¿qué me importa lo que le decís a la gente? No sé qué. Yo era muy atrevida, muy respetuosa, no lo digo con orgullo, lo digo como que podría haber sido un poco más elegante. Bueno, no era elegante. Y Juan también fue muy picante, digamos, pero me entendió más. O sea, lo primero que me dijo fue, leí tu novela, me gustó, porque claro, la persona que la llevó se los dio a los dos. Y ahí después se armó una interna de la que yo no conozco los detalles y además ya hace mucho me los olvidé. Pero terminó editando Juan. Y Juan me dijo algo así primero como, está bien la novela, pero se nota lo que tu generación quiere hacer con la literatura y qué sé yo. Yo le dije algo así como, ¿qué quiere hacer mi generación con la literatura? Como, yo no vengo de ahí.
Y le empecé a contar como medio de dónde venía. Y lo entendió rápido, o sea, dijo, esta chica no es una, o sea, como no viene de estudiar letras, no viene de un ambiente de escritores, es como una cosa totalmente hasta catártica, o sea, como impulsiva y qué sé yo. Entonces tuvimos otra relación rápidamente, como mucho más amistosa y muy picante, pero divertida, o sea, no como... Y tampoco él se puso en maestro, porque como, ya te digo, como me casó la onda, se dio cuenta que si se ponía en yo, Juan, te voy a enseñar lo que es la literatura, yo iba a salir a los gritos. Bueno, entonces empezamos a trabajar seriamente, que era lo que yo quería que me tomaran en serio como escritora, que me dejaran de tomar como rara, que me dejaran de, o sea, como salir de todos esos lugares. O sea que cuando vos estabas escribiendo a los 17 esa Sí. novela que estabas como haciendo esa... ¿Ya sabías que eso querías hacer? No, para nada. O sea, fue en el proceso en que te diste cuenta que dijiste, bueno, acá hay un lugar para mí. O sea, no, fue todavía más raro. Más. Yo la novela la escribí para mí y para mis amigos a las que se los pasaba tipo folletín, ¿viste? Como de rato. Y ellos como me sugerían cosas, yo no les daba mucha bola a lo que me sugerían, pero quiero decir, era como una conversación entre todos acerca de esta historia y había otro que escribía canciones y había otro que, o sea, era como nada, y yo hacía eso. Y estaba, qué sé yo, Toro, que era mi novio, que escribía canciones y tenía la banda, y estaba Lele, que era mi amiga que escribía, que pintaba, y qué sé yo, y estaba Ruth, que hacía películas, y nada, éramos eso. Y le escribía a máquina y les mostraba de a cachos, y había algunos que tenían más afinidad con la novela que otros, y así, bueno. Una de las que estaba muy copadas con la novela era mi mejor amiga de ese momento. Seguimos siendo amigas, pero en ese momento éramos íntimas de salir todas las noches, bueno, en fin, toda la secuencia. Su hermana es Gabriela Cerruti, la vocera del doctor Alberto Fernández. La cuestión es que en ese momento ella no era eso, en ese momento era la autora de la biografía de Carlos Menem. Y le daban en la editorial, tenía bastante peso ella, y iba bastante porque el libro se vendía en plan, hacían una edición por semana, o sea, era una locura total. Y ella se entera por enterarse que la editorial estaba buscando... Estaba armando una colección de literatura joven y que tenían un montón de libros de temas jóvenes, pero ningún escritor joven que escribiese sobre temas de jóvenes que vaya a saber. Pero quiero decir... Y mi amiga le dijo a Marianita, pues yo siempre fui pequeña, tiene una novela escrita, dijo, y Gabriela debe haber dicho, bueno. Y bueno, se la dimos, yo creo que la impresionó un poco el contenido, pero le pareció que había algo ahí, y se la llevó a Juan, que ahí es donde empezó todo el entuerto, quiero decir, porque se lo tendría que haber llevado la colección de Jorge Lanata. Bueno, ahí empezó como toda esta cosa de gente grande que se peleaba, yo como así. Y un día esperé, y Gabriela me dice, Juan te quiere ver en la editorial. Y bueno, y fui. Y ahí empezó todo esto. Después me vio Jorge, bueno, así como esa onda, era como me llevaban a habitaciones, me presentaban gente. Yo un día iba y estaba Fresano, bueno, Fresano era mi amigo, pero quiero decir, era muy rara. Pero yo no la pensé para publicar nunca, o sea, no pasó esto. ¿Y tampoco te pensabas en ese momento, bueno, esto va a ser mi vida de ahora en más? No, o sea, no. esto es... No, o sea, ¿en qué momento sentís que dijiste, bueno, ahora sí, quiero hacer esto? Yo te diría que bastante tarde, o sea, yo empecé a estudiar periodismo casi al mismo tiempo porque quería entrevistar, quería que me manden a Glastonbury, yo pensaba vivía en otro país mentalmente. Entonces pensaba que me iban a mandar de hacer eso, que me iban a mandar a festivales internacionales a entrevistar a mis bandas. Eso es lo que yo pensaba realmente. Y por eso empecé a estudiar periodismo. O para hacer perfiles desde acá de qué sé yo, sí, de Kant, en serio, eso era. Bueno, no pasó. Pero yo publiqué la novela y todo el proceso de publicación de la novela fue un poco raro. Yo era muy chica, había
¿cómo se llama? En la radio salía un spot, me acuerdo, que decía la escritora más joven de la Argentina. Yo iba a la tele, me preguntaban por qué me drogaba, si me drogaba, yo estaba así, ¿no? ¿Por qué sabía tanto de sexo gay? ¿Qué le vas a decir a la gente? Y todo fue como muy... Y además era otra época también para las mujeres, yo lo cuento siempre también porque viene al caso y está bueno, que cuando yo entré al diario, que entré al toque a Página 12 después de eso, porque bueno, me contrataron ahí rápido, la primera persona que me habló de la novela me dijo, te la escribió Juan, ¿no? O sea, fue como... cosa que no le dirían a una chica ahora, en general, digamos. Y esos años se escribió otra novela que es muy mala, que no existe, además bueno, no, la tiré. Y en 2004 publiqué otra que es Cómo desaparecer completamente, y escribir esa novela, el proceso de escribir una novela después de no haber podido escribir la otra, darme cuenta cuáles eran mis limitaciones, o sea, entrar como en la maquinaria de cómo se escribe literatura, hizo que yo entendiera que eso me gustaba, o sea, que incluso ese trabajo, que es un trabajo muy ingrato de a ratos, era algo que yo disfrutaba mucho y que me divertía mucho hacer, a pesar de la dificultad. Entonces yo te diría que cuando estaba escribiendo esa novela, 2002, después de la crisis del 2001, es una cosa rarísima porque ahí hubo como una especie de florecimiento extraño en un montón de sentidos de mucha gente, creativo quiero decir, y creo que ahí fue, recién cuando dije quiero hacer esto. Pero entre el 95 que publiqué la primera y cuando empecé a escribir esta, que fue 2002 más o menos, fracasé escribiendo una en el medio, que nunca se publicó. Digo, fracasé creativamente, quiero decir, era una porquería. Y después de eso, cuando pude escribir una que me gustó y que tal, ahí dije, bueno, ahora lo quiero hacer. Y lo que es increíble de cómo funciona tu cabeza, es que después de eso fue muchísimo más prolífico todo. O sea, después no hubo casi baches. Claro. Por ahí baches de continuidad de publicación, pero tenía cosas escritas todo el tiempo y escribía todo el tiempo. Sí, en esta búsqueda, tanto como escritora como lectora también, ¿encontraste un libro definitivo o decís, este fue uno de los libros de mi vida que o me convirtió en escritora o no sé, o incluso como lectora, decís, este libro marcó una generación entera y le va a pasar el tiempo y a mí también, no sé, me marcó? Son muchos los libros con los que me pasa eso a mí, pero sacando a estos más de infancia, tipo las Brontë, qué sé yo te diría que está entre It de Stephen King, para mí fue un libro súper, súper importante, a un nivel más elegante, yo te diría que Absalón de William Faulkner, fue también un libro muy... Sobre héroes y tumbas también fue un libro muy importante para mí. Y déjame pensar porque son cualquier cantidad, pero... Y más recientemente Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy. Lamento que sean todos varones, pero son... y Beloved de Toni Morrison. Sí, como escritora, con tu obra, ¿tenés algún libro que decís, este definitivo, lo dejo así como está, lo puedo seguir leyendo? ¿O esto me convirtió en escritora? Yo no los vuelvo a leer mis libros nunca. ¿Nada? No, solamente cuando me piden leerlos en vivo y hago el esfuerzo. Pero no. Cuando se terminó, yo no volví a leer. De hecho, ahora reeditaron Bajar es lo peor en España y es súper cómico todo. Bueno. Porque me hacen entrevistas y me dicen el personaje y tal y yo estoy tipo... Ya me olvidé. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Quién era el tipo? Es más, una vez me pasó, y la primera vez que lo reeditaron acá, peor todavía lo que me pasó, porque me hablan de un personaje, me dicen, hay un personaje que está como medio de costado, pero es muy importante, que es tal, no me acuerdo el nombre ahora, para ustedes una idea, y yo estaba convencida de que ese personaje había sido cortado en la edición, convencida. Entonces me puse paranoica. Dije, este tuvo acceso a un manuscrito. A un manuscrito. O yo les di para publicar algún manuscrito viejo donde todavía estaba ese personaje y me equivoqué. Y fui a mirar la novela a ver si era ese. Y después dije, no lo saqué al final.
Porque fui a mirar lo original y dije, ah, no, y lo tendría que haber sacado, pues no está bien que esté ese personaje, pero ya estaba. Y así que, bueno, no las leo, las leo, ya te digo, solamente cuando tengo que hacer como una lectura en vivo o algo por el estilo, o en el caso del de los cementerios o el de Silvino Campo, como es no ficción, o en el de no ficción, a veces doy clase con alguna cosa, pero no de vanidosa, sino porque es útil para el estudiante, digamos, que vea cómo lo hice, que me pueda preguntar por qué elegiste esto, por qué elegiste el otro, y yo no tengo que intuir, te puedo decir como todo digamos, el backstage de la nota o cómo hice el libro. Un poco íbamos a ir a eso, ¿no? Que no te vamos a hacer leer ninguno de tus cuentos, pero sí que recuerdes, volviendo a tu casa, a tu biblioteca, a tus espacios, Sí. ¿cómo son tus espacios de escritura? Si, pensando desde una novela hasta un cuento, si te encerrás, si te lleva mucho tiempo sentarte en la máquina o si escribís a mano, ¿cómo es este proceso creativo? No, escribo en computadora, escribo en general por la mañana. Puedo escribir con ruido, no tengo mucho problema. No me gusta que haya otra persona en la habitación, pero bueno. Podría verlo también, quiero decir, en alguna circunstancia, porque estoy acostumbrada a redacción. Yo fui periodista de redacción. Escribo con música, o sea, con auriculares en general. Corrijo bastante. Leo en cualquier momento, en cualquier lado. No tengo silla especial, no tengo horario especial. Me gusta leer antes de dormir, pero me quedo dormida fácil, pero me gusta. A veces me tomo un día entero y leo todo el día, o sea, me tiro en la cama a leer todo el día, pero no tengo en general no tengo mucha disciplina. Y tenés una voz de opinión válida que decís, bueno, no sé, ya escribí un capítulo, se lo voy a mostrar a tal, que es mi termómetro, que esto va a funcionar. Jamás. O sea, confías plenamente y lo envías. Jamás tengo lectores previos de novelas, jamás. Porque para mí todo el proceso de escribir un cuento o una novela es absolutamente vulnerable. Y yo entrego terminado. Y cuando muestro para leer está muy terminado el texto, quiero decir. O sea, lo que les doy a mí, tengo lectores que me ayudan y qué sé yo. Pero esos lectores que me ayudan y tal, en general lo que reciben ya es un texto muy terminado. Porque lo que me pasa en toda la parte previa es que cuando la gente me da una sugerencia, me parece bien. Todas las sugerencias me parecen bien. ¿Me entendés? O sea, me dice, este personaje no me gusta mucho y yo pienso, no está bueno. Y lo saco. Y después viene otra persona y me dice, che, este personaje está buenísimo y lo vuelvo a poner. O sea, no tengo criterio en esa época. Es como una cosa muy esponjosa. O sea, estás escribiendo para vos, no estás pensando si esto va a satisfacer o va a gustar a quien lo lea. No, nada. No, y menos un editor. Pero quiero decir, además que los editores tampoco te leen tanto como míticamente se piensa ya. O sea, necesitas como intermediarios, quiero decir, y tengo unos cuantos, pero tiene que ser ya la cosa bastante terminada porque si no absorbo demasiado, yo no estoy acostumbrada a escribir. O sea, quiero decir, ahora hay mucha escritura, yo le digo comunitaria, pero son talleres, clubes de lectura, todo eso. Yo nunca hice eso. Y lo que te puedo hacer, y últimamente lo hago, y sobre todo con la pandemia y Zoom, es como talleres de lectura en el sentido, pero no de leer cosas de los demás, sino leer a otros escritores y ver cómo es el mecanismo con el que escribieron el cuento y qué sé yo. Pero no textos originales en general, porque no me gusta. Como que no me gusta interferirle al otro el proceso tampoco, me parece como... Y hay muchos escritores, incluso amigos míos, que están acostumbrados a escribir en taller. A mí me da pánico eso. Y además te digo sinceramente, desde lo más sincero y egoísta posible, que es que yo no tengo ganas de ir a un taller y estar 5 horas escuchando cuentos de otra gente. En todo caso, si fuese, me gusta, es como la terapia de grupo, que también hice y me pasaba exactamente lo mismo. O sea, estaba yo con mis problemas, después había una, por ejemplo, que había hecho como 7 tratamientos de fertilidad y después se embarazó y perdió a todos los chicos. Y yo decía, bueno, me voy. O sea, este es un drama, yo estoy con la neurosis estúpida.
ella tiene un problema, ¿no? Y enterraba a los hijos, no sé, un drama, todo. Bueno, en fin, cuestión, quiero decirme, y no puedo. Sí. Entonces, tiene que ser eso, tiene que ser un texto muy terminado el que muestro, y ahí sí lo muestro, pero antes no. Volviendo un poco a eso de cuando la maquinaria se pone en funcionamiento y vos decís, bueno, acá estoy comenzando. O sea, a mí me gustaba esa idea que me cuentes un poco, que nos cuentes un poco sobre ese casting de los personajes, o cómo algo va a encaminarse hacia un cuento, o vamos más hacia una novela. ¿Cómo cuando arrancás, cómo es esa primera que pones? Sí. Yo, en general, todo lo que escribo lo escribo primero en mi cabeza. Entonces, después cuando baja de mi cabeza, escribo relativamente rápido, pero porque tengo todo muy acá. Yo no sé cuánto va a durar eso, porque no sé cuánto me va a durar la memoria, y ¿viste? El mecanismo se desgasta. Pero por ahora, más o menos vamos con eso. Cuando es una idea, yo quiero contar una idea o quiero hablar de algo en especial que es como medio vago en algún sentido, eso es un cuento. La novela a mí eso es súper borgiano, ¿no? Que borgiano es personajes, novela, idea, cuento. Y cuando aparecen personajes, eso de cajón es una novela. Entonces, para los cuentos, por ejemplo, yo a los personajes en los cuentos no les pongo nombres, se los pongo después. Y entonces X, Y, M. Entonces también me pasa con los lectores que me dicen, yo no me acuerdo los nombres ahora, chicos, claro, que estoy hablando ahora, no me acuerdo los nombres. Pero me dicen, por ejemplo, Silvina en tal cosa, y yo, ¿quién es Silvina? Dios mío. O sea, porque tampoco vos me leo. Pero es una cosa totalmente de horno. Quiero decir, yo no estoy, los personajes ahí son avatares, digamos, para lo que yo quiero decir que es otra cosa. O sea, yo no estoy hablando de los personajes, sino estoy hablando, por ejemplo, por un cuento fácil, que no, aunque no lo hayan leído, es fácil de entender. El carrito es un cuento donde viene un tipo muy pobre con un carro donde está juntando cosas a un barrio de clase media baja, donde todo el mundo, como en todos los barrios de clase media baja y sobre todo el conurbano, tiene terror a ser más pobre. Entonces el tipo está muy borracho y le pasa, bueno, nada, medio que se descompone en la calle y no sé qué, lo echan insultándolo mucho y no sé qué, el tipo se va y el que lo insulta y lo ataca primeramente, que es otro lumpen también, nada más que tiene la suerte de estar acá y no 10 cuadras más para allá, se queda con el carro. Y el viejo como que le tira algo al carro, pues es un hombre grande, que vos no, en ese momento no te das cuenta, pero es como una maldición. Y la maldición es que todo el barrio se va a volver muy pobre. Entonces todos así empiezan como a pierden la plata, o sea, como se funde, el otro pierde la plata, el otro le roban todo, el otro qué sé yo, y es como que todo el barrio se contagia de este carrito que les dio lo que ellos más temen, que es convertirse en este señor. Los personajes que son la señora verdulera, el señor, o sea, para mí no tienen carnadura, quiero decir. O sea, son todos avatares para estar hablando de esto, del miedo de un barrio y de un sector de la sociedad a caer socialmente, porque cuando ya sabemos que cae socialmente en Argentina y chau. Sí, sí. En cambio, cuando me aparecen personajes, aparecen junto a una mini trama, o sea, aparecen como medio dentro de alguna secuencia, y yo rápidamente digo, este es tal, que en general son actores o músicos. Y ahí yo les voy armando, los hago charlar entre ellos, pero de cosas que después no van al papel, los estoy pensando nada más. Y hay veces que incluso me pasa con la gente, que la gente me dice algo y yo digo perdón, y es porque estoy pensando en eso. Estoy como pensando en... En nuestra parte de noche, sí. ¿Quién apareció? ¿Quién fue? Los chicos, Juan y Gaspar. Juan. Claro, te voy a preguntar eso, en tus casting hay mucha adolescencia, ¿por qué te llama tanto la atención esa franja etaria? La adolescencia es una edad, mi adolescencia fue muy intensa, entonces es una edad donde yo tengo muchos recuerdos muy vívidos y donde tengo mucha experiencia de la que sacar. Pero además la adolescencia me parece, sobre todo para el género que yo escribo, o más escribo, porque escribo un poco de todo, pero digamos, hay algo de la adolescencia que cuando uno es adolescente tiene una relación de inmortalidad,
y hay algo de literalmente monstruoso en la adolescencia, o sea, estás cambiando de forma física, estás en un estado de metamorfosis. Entonces eso metafóricamente es muy útil para la manipulación del personaje, o sea, realmente es mucho más creíble hacerle hacer cualquier cosa a un chico joven. Y está mucho, yo creo que también estás mucho más en contacto con lo irracional. Tu vida es irracional porque tu cuerpo no te pertenece mucho. Y muy movilizado por los excesos también. Bueno, sí, bueno, no sé ahora con qué andan las criaturas, pero en mi caso... Que nos cuenten. Pero en mi caso era así, estaba de moda aparte, era... O sea, no tener excesos era una vergüenza. Y bueno, también, ya que estamos como en el tópico de esto del caldo de cultivo, sí, de escribir, bueno, contanos un poco cómo fue empezar nuestra parte de noche, porque pasamos de unos libros capaz de menos páginas sí, a un libro de casi 600, casi 700 páginas, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo hiciste, la verdad? Porque y también es un libro que te mantiene, te absorbe, ¿no? O sea, me imagino vos como escritora también, ¿cómo te absorbió? Que fuese tan largo no estaba en mis planes, digo, sinceramente. Pero sí había algo de la experiencia de la novela que extrañaba. O sea, el cuento es eso, tiene algo muy técnico y tiene algo, para mí, bastante, donde te involucras muy poco emocionalmente. Es una palabra que a lo mejor no es un poco rara cuando la dice un autor, pero es así. O sea, vos en la novela como que estás preocupado por esta gente. O sea, y al mismo tiempo estás preocupado porque esta gente te haga caso. Porque en las novelas vos a los personajes, como en un cuento, lo que estás manipulando es una idea. A los personajes medio que también los manipulas mucho, pero en la novela... Están como más al servicio. Exactamente, pero en la novela suena súper esotérico y no es por hacérmela, pero pasa eso, tienen una especie de vida propia y hacen un poco lo que quieren, entonces es como una preocupación mutua, o sea, ellos te importan, pero además querés dominarlos y no es tan fácil, y esa lucha está buena. Y entras también como en un mundo, o sea, te vas inventando un mundo con toda esta gente, estos lugares, todas estas cosas, que no se parece al de los cuentos y que es muy absorbente y que es muy apasionante de hacer y de armar. En nuestra parte de noche lo que pasó fue que yo venía escribiendo cuentos y una novela corta que es Este es el mar, que fue lo que realmente me hizo... como que se me calentó el pico, dije, bueno, quiero más de esto. Y es una novela cortita, tiene 100 y pico de páginas, pero es una novela, ya es los personajes, ya es un desarrollo de personajes, ya hay como una historia de amor, ya, digamos. Pero también hay una idea, que es una idea sobre el fanatismo y sobre el rock, y qué sé yo, es una novela. La novela, para mí, lo que tiene es un poco de todo, o sea, está muy influenciada por la idea del cuento, pero tiene algún desarrollo de personaje más que un cuento. Bueno, entonces ahí dije, no, voy a escribir una novela porque estoy cansada del texto pequeño, y había escrito además el libro de los cementerios y el de Silvino Campo, que los disfruté mucho, pero es no ficción, y yo quería ficción guasa, pura. Bueno, entonces lo que apareció primero fue trama, o sea, la primera trama fue secta, un dios voraz, y esta secta que lo que quiere es conseguir la vida eterna, punto, vampírico, toda esa idea, que al final no es eso, pero esa fue la idea como original. Incluso convocaban a otro tipo de monstruo y después terminó siendo medio abstracto, así como la oscuridad, porque no le encontraba la vuelta a que tuviese alguna forma, me parecía un poco más contemporáneo, que fuese así amorfo. Y después los chicos, o sea, Juan y Gaspar. Digo los chicos porque Juan es súper joven cuando empieza el libro. ¿Y cómo aparecieron estos personajes? Pues son los que conducen, por lo menos, todos estos tópicos. Me di cuenta enseguida que la secta iba a ser una secta familiar. Y que esa secta familiar iba a necesitar a alguien para convocar al Dios. Y que ese alguien que iba para convocar al Dios, primero pensé que iba a ser un hijo de la secta y después pensé que era mucho más cruel que no fuese un hijo de la secta, sino una especie de chico robado. ¿Y
¿tenías algún final o algún giro o dejabas que este monstruo, novela digo, siga creciendo? Pues incluso te sorprendés que duró tanto. No, por eso es tan Sí. larga. O sea, no había... El final llegó bastante tarde incluso. De cómo ¿Cuánto lo iba tardaste en hacer esto? En escribirla 2 años, pero en pensarla bastante más. ¿Y concursar? Porque bueno, fue la novela premiada con el concurso. Me lo recomendó mi agente, María. Yo pensaba que la iban a leer y les iba a gustar, y sobre todo que se iban a dar cuenta de que era yo. Porque no es que haya tantísima gente, hay mucha gente escribiendo terror, pero quiero decir, pensé que por ciertas obsesiones y cosas repetitivas se van a dar cuenta que era yo. Claro, Y que como autora de La Casa lo iban a leer con cierta atención. Ahora, de ahí a que lo ganara, pero no porque yo no confiase en la novela o porque no pensara que ellos a lo mejor tenían ganas de premiarme, que quizás sí. Lo que quiero decir es, no suelen premiar género, No. casi nunca. No. Y yo pocas me mujeres también. en muy pocos años, y creo que ninguna argentina No, mujer, o sea, No. la primera. sí. Creo que contamos 5 del 85 a... Sí, muy Bueno. pocas. Sí. Estuvimos buscando eso, ¿no? Sí, Porque sí. era como muy los nombres que uno recuerda, hombres, 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 y eso, nada de género. No, Nada. Entonces para mí era como, bueno, yo estaba confiada de que la iban a publicar incluso después y que la iban a leer seguramente el jurado con cierta atención, pero de ahí a que premiaran me parecía como que se iban mucho del estilo de la editorial. Y bueno, nada, les gustó. Y bueno, en esa, diciendo eso, que uno se podía dar cuenta que eras vos, ¿no? Sí. Es porque es una novela que si uno la lee hoy y después hace una retrospectiva a tus otros libros, como que tiene todas tus obsesiones. Sí, y Están- sobre todo es terror y política. Claro. O sea, el tema de terror y política, y en Argentina además, y yo venía haciendo eso en los cuentos, entonces era como, a pesar de que se va para otro lado y qué sé yo, hay un germen, ese germen era muy reconocible, quiero decir, entonces, digamos, Sí, sí, aparte de eso, ¿no? Como hay algo que hiciste como una traducción. ¿No? Una narrativa propia eso. también, ¿Cómo, sí. contanos un poco de eso, ¿cómo construiste vos tu narrativa de terror? Yo cuando pensé, digo, bueno, yo siempre quise escribir terror. Y de hecho esa segunda novela que les decía que destruí era una novela de terror, pero que era una novela de terror sin esta traducción que para mí era necesaria. Yo leía todo este terror, toda la tradición de terror que a mí más me interesa, que es el terror sobrenatural, es anglosajona. Acá tenemos gente que escribe terror, pero es un terror muy... Por ejemplo, pensaba Horacio Quiroga. No sé, a la gente le encanta un cuento como El almohadón de plumas. A mí me revienta que el almohadón de plumas haya una explicación al final de que es un bicho. O sea, no. Me estás armando toda una historia gótica para que sea un bicho. Para mí, el buen Quiroga es el Quiroga de la gallina degollada. O sea, totalmente desatado en su crueldad y sadismo e incorrección. Y un cuento que impresiona, no sé cómo habrá sido entonces leído, pero yo me hubiese agarrado los pelos, pero que ahora es escandaloso, quiero decir, para mí es como un cuento que tenés que estar loco. En cambio, esas explicaciones cientificitas a lo Conan Doyle a mí me ponen nerviosa y me parecen como que son de otra época. Y después pasás como directamente en algún sentido, hay algunas cosas, está Holmberg, que es ciencia ficción. Tenés a Silvina Ocampo, que a mí me encanta y yo la leí también de chica, y los cuentos de Silvina lo que tienen es una atmósfera de terror, o sea, son cuentos terribles, pero no son cuentos que tengan terror sobrenatural, lo que tienen es una crueldad infinita, que a mí es una cosa que me gusta mucho también. Y después Borges sí escribe sobrenatural, Cortázar escribe terror, muchos cuentos de terror, que en realidad es mi escritor de terror favorito él. Art tiene estas atmósferas, o sea, lo que quiero decir es que la literatura del Río de la Plata tiene mucho más fantástico, la literatura argentina yo diría en general, pero sobre todo del Río de la Plata, tiene mucho más fantástico que otras, pero no el tipo de fantástico que a mí me gustaba más. El fantástico de Borges es muy poco político, por ejemplo, por no decir que no es político para nada. Claro, y no hay conurbano tampoco.
vos nos metés en el conurbano, nos metés Bueno, en la no sé ciudad. si idea con urbano, tampoco con... No, pero digo, vos haces toda una construcción o un contexto que no veíamos Sí. en esos autores. No, Que a claro. todos, por lo menos en un inconsciente colectivo, nos genera un terror porque lo consideramos afín. O sea, esto no Y puede claro, pasar. claro, entonces lo mío fue Stephen King. O sea, realmente fue como decir, bueno, este hombre ¿qué está haciendo? Está agarrando los miedos de Estados Unidos, fanatismo religioso, armamentismo, bullying, masacres escolares, en algunos la violencia de género no es lo que hace El Resplandor, no es exclusiva de Estados Unidos, pero la toma como problema social, o sea, empieza a agarrar es abuso infantil básicamente, o sea, empieza a agarrar todos estos problemas sociales y entra desde el realismo y le va subiendo el volumen mucho, para mi gusto, King, ¿no? Pero le va subiendo el volumen para volver todos estos problemas sociales en historias de terror. Entonces yo dije, yo tengo que hacer eso, pero lo que pasa es que no tengo que hacerlo con el Wendigo, que es un mito norteamericano, sino lo tengo que hacer con un mito de acá o con la geografía de acá o con lo que sea de acá. O sea, Maine en Estados Unidos también es un estado súper periférico, digamos. Entonces él no escribe terror en Nueva York, escribe terror como en este ambiente semirural, medio bestia. Yo no tengo eso, digamos, pero tengo el conurbano y tengo el litoral, que es de donde es mi familia, y que lo conozco mucho y que tengo la suerte de que es un lugar muy sincrético, cultural, y que tiene muchísimas leyendas, y que tiene mucha mezcla cultural en el sentido de que la mitad de mi familia es alemana, la otra mitad es croata y la otra mitad es guaraní. Entonces ahí, digamos, en todo ese, qué sé yo, mi tía va al psiquiatra y al huesero, y ella no está muy clara cuál de los dos la ayuda, yo creo que ahora no la ayuda nada, pero en su momento, digamos. Entonces van los dos. Y yo quería como incorporar, ahí dije, esta es la traducción que yo tengo que hacer. ¿Y encontraste un miedo primitivo argentino que decís, bueno, esto nos atraviesa a todos? Algunas cosas, bueno, me animo a pensar la dictadura, con estos chicos desaparecidos, estos chicos que vuelven en tus novelas. ¿Encontraste algo que decís, bueno, esto atraviesa a todos, puedo ir por acá? Yo creo que los atraviesa a todos en Argentina, si tengo que generalizar muchísimo, es la incertidumbre. O sea, que el no saber, si mañana matan a la vicepresidenta y pasado viene una dictadura y esa dictadura decide desaparecer gente en vez de hacer cosas más normales, tipo fusilarla, no saber cuánto va a valer la plata. Yo recuerdo discusiones, más allá de la dictadura, que es un súper tópico mío, pero recuerdo discusiones en mi casa de mi mamá y mi papá, mi mamá diciéndole a mi papá, ¿cómo no le hiciste el pasaporte a esta pobre chica que va a estar condenada a estar en este país? O sea, como la idea, pues mi papá se colgó, y si lo tendría que haber hecho a los 16 más o menos del pasaporte español, y se le ocurrió hacérmelo a los 19, pero porque ahí había sido la hiperinflación, pobre hombre, hasta entonces él confiaba que esto iba a mejorar, pobre iluso. Bueno, la cuestión es que, y es todo el tiempo eso, ¿no? Me voy, me quedo, hago, ¿cuánto vale esto? Ahora sale esto. Yo crecí, vos pensá, yo tengo 48, crecí hiperinflación. Me acuerdo perfectamente de mi madre dándome plata en la mañana, de decir, antes de ir a la escuela, que estaba cerca, tampoco es que me largaba a la calle, ¿no? Bueno, igual estaba todo bien, pero me largaba y me decía, comprame cigarrillos a la mañana. Bueno, eso también está un poco mal, pero bueno. Comprame cigarrillos a la mañana porque a la noche vale más. Eso es como mi primer recuerdo de todo eso. Y antes de eso, la postdictadura con las revistas donde apareció un torturador en la tapa diciendo yo torturé en la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo veía la foto de la Escuela de Mecánica de la Armada y decía wow, porque ahí conocía gente a la que conocía, y buscaba en el diccionario que quería decir torturar y decía entonces después estaba el nunca más, y mis padres, que eran como, mi mamá sigue siendo súper progre, así que consideraban que era un documento que yo tenía que leer como ciudadana de este país, y yo tenía 10 años. Entonces me daban el nunca más y yo leía que nada, todo, y me quedaba el Pozo de Banfield, decía yo, no te anotaba Pozo de Banfield, ¿no? Y recortaba la foto de los chicos de la noche de los lápices, porque también es la época, quiero decir,
nos juntábamos todos a ver la película Noche de los Lápices y llorábamos como locos y queríamos estar presos. Era súper morboso y macabro todo lo que pasa en la postdictadura, que es como la apertura de los archivos, quiero decir, ¿no? Y después viene el juicio y todo más o menos se encamina, pero después viene, bueno, el alzamiento cara pintada, y ahí vamos a la plaza con el alzamiento cara pintada, y que yo sale a Alfonso y dice, felices Pascua, ¿no? Para casa. Entonces yo estaba re contenta, mi papá, ¿cómo va a ser felices Pascua? Entonces no entendés lo que pasa nunca, nunca. Y después viene el 2001, me acuerdo que y todo es muy cercano. Me acuerdo cuando mataron a Costequi Santillán, yo me había tenido que volver de La Plata porque no tenía nada, no tenía un peso. Me había vuelto a la casa de mi madre en Lanús, que te puedo asegurar que no es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y la cuestión, ni el barrio, ni nada, bueno. Y me vino a visitar mi mejor amigo Ariel, que vive en La Plata. Y se bajó del tren mientras ocurría la masacre de Avellaneda. Pero no se dio cuenta. Lo que vio es que estaba cortado todo y que había mucha policía, entonces se bajó del tren y se fue caminando. Son unas cuantas cuadras, pero bueno, él camina. Y yo, que lo estaba viendo por la tele y sabía que él venía, y veía las corridas y no sé qué sé yo, cuando me tocó la puerta fue tipo, no te puedo creer. Pues para mí estaba ahí muerto con los otros. O para eso. Y el coso no se había enterado, ¿me entendés? Bueno. Y vivir así, quiero decir, estas cosas, o sea, esta política que te atraviesa constantemente, quieras o no, y esta incertidumbre, digamos, para mí es lo que yo encuentro todo el tiempo, y es lo que le voy buscando encarnaciones para volverlos algo de terror. Sí, que pasa eso, ¿no? Creo que el mayor miedo es toda la posibilidad, ¿no? Sí. La posibilidad de volverse pobre, la posibilidad de que hoy tenemos cierta seguridad, pero hay pactos que se rompen, Sí. ¿no? Entonces uno está continuamente pensando que puede ocurrir eso, y ahí es donde se genera ese miedo, ¿no? Totalmente. De algo cotidiano que es una milésima de segundo que cambia y nos cambia a todos. A todos, es tremendo, es tremendo. A mí yo detesto particularmente cuando te dicen Argentina nunca te aburrís. Es como una maldición china. Estamos maldecidos, sí, es como el carrito, que Sí, hay sí, sí. un carrito. Es como una maldición china que te dice ojalá no te toquen tiempos interesantes. Bueno, los tiempos acá son re interesantes y no está bueno. Sí, un poco pensaba eso porque a raíz de tu visita y demás, empecé a preguntar mucho en la librería, como bueno, y como Mariana Enrique, género terror, ¿lees terror? ¿Leíste otra cosa? Y muchos no. Al contrario, fuiste como el disparador para ir y quizás a escritores más contemporáneos parecidos o bueno, no sé yo. Después podemos hablar de eso, pero sí. me parece eso, ¿no? Que hay algo que tu obra toda trasciende, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, con que nos sentimos identificados más allá del terror. Para mí fue muy importante y fundamental entender la traducción, como le digo yo, en ese sentido de que el terror tenía que ser con elementos de acá. Elementos materiales, quiero decir, casas de acá, calles de acá, geografías de acá, elementos esotéricos, si querés, el Gauchito Gil, San La Muerte, San Huesito, qué sé yo, el Tata Dios, lo que quieras. Digamos, leyendas urbanas, leyendas también que vienen con la dictadura, que eso es una cosa muy difícil de tratar, pero finalmente también se puede hacer. Mucha política en el sentido de esto, de que la política te atraviesa la vida, y a mí me interesa mucho también, como me interesa hablar mucho de la cuestión física del cuerpo, y física y mental, o sea, quiero decir, los trastornos físicos y los trastornos del cuerpo. Entonces tenés cuentos de terror con chicas que se cortan, que es una cosa de la que casi no se habla, la automutilación, ¿viste? O sea, el cuento de la calavera, que soy una chica anoréxica, sí. Etcétera. O sea, como o mucha gente enferma, físicamente enferma, y el terror del cuerpo enfermo y tener que cuidarlo, o también la cosa retorcida de que sea atractivo, y la cuestión de la muerte en Alguien camina sobre tu tumba, que es una mezcla de fascinación con lo macabro y una mezcla de reparación en el sentido de que para mí una tumba es algo
digamos que al haber tenido toda la infancia en dictadura, que una tumba tenga una fecha y qué sé yo, es una cosa bastante tranquilizadora. Más allá de, además de la cuestión punk, de ir a los cementerios y toda esa cosa. Claro, pero eso quizás no lo entiende un europeo. Y así todo le gusta. Sí. Yo creo que algunos sí lo entienden. Depende de la napa donde esté el trauma también. Yo me acuerdo de haber hablado con un escritor contemporáneo español de terror que se llama Emilio Hueso. Y Emilio hace mucho tiempo que, cuando hablábamos en esa época, que tenía ganas de escribir un cuento sobre la Guerra Civil Española y no sabía cómo. Y lo que le pasó en realidad fue que vino como una ONG de la memoria y no sé qué a su pueblo, y la abuela se vistió toda y fue a declarar sola. Y la abuela le fue a contar a la gente que tenía un hermano que lo había visto como lo fusilaban a los 11 años, al lado del río, y les marcó dónde estaba la fosa. Y la familia no sabía que ella tenía un hermano. O sea, la mujer tenía más de 80 años. Es un pacto de silencio total. Y él escribió un cuento que es muy impresionante, que es un abuelo al que todos aman y no sé qué, que muere y todos lo veneran, y el tipo era un falangista súper asesino, y el protagonista del cuento es como una especie de tarado que trabaja en un parking, y empiezan fantasmas a atacarlo de una manera terrible. O sea, él no es el franquista, digamos, el falangista, fue su abuelo, pero no importa. Como hay un pacto de silencio que se continúa en él, lo vienen a atacar a él porque es al que pueden atacar. Terrorífico el cuento, porque es un cuento sobre la herencia, que a mí me sirvió mucho leerlo. Yo leí antes de nuestra parte de noche, y entender, digamos, que son distintos tiempos en cómo procesar estas cosas. A él le gusta más el terror tipo Ligotti, como cósmico y como otra cosa, pero necesitaba escribir un cuento sobre un país que está lleno de fosas comunes que nadie abre. Entonces, quiero decir, no sé, depende mucho de dónde estés hablando de Europa, quiero decir. Porque es, por ejemplo, a los alemanes, eso me lo dijo mi editor, los alemanes son tremendos, pero mi editor me decía, a nosotros nos gusta mucho lo de terror porque lo asociamos al Tercer Reich y los Nibelungos y Wagner y no sé qué. A mí me ofendió un poco porque yo dije, bueno, es un problema de ustedes, no mío, digamos, yo no. Pero digamos, tiene un poco que ver con eso. Y en Francia el libro le va muy bien porque Francia tiene una tradición hiperrealista incluso autoficción, medio que le inventaron y no sé qué, pero tienen un costado, ¿no?, con el simbolismo y como toda esa cosa, el cine incluso, ¿no?, como súper, la nueva ola de cine de terror francés que es totalmente... O sea, tienen un gusto por eso muy, muy, muy marcado. Entonces depende. Y lo que le pasa a la gente que no caza una de esto, ponerle un noruego, una cosa así, es que tienen mucha curiosidad. Y ahí tenés que aguantar un poco, ser un poco, qué sé yo, el salvaje ilustrado. ¿Tuviste devoluciones que no podías creer que entendieron esto y vos quisiste decir otra cosa? No, muy serias no, porque en realidad lo que pasa en muchos casos es que quieren saber y te preguntan. Y después por ahí no entienden del todo, pero a mí me parece que lo que está buscando en general el lector extranjero es un poco lo que nos pasa. Nosotros crecimos leyendo traducción. Yo creo que la mitad o más de los autores que yo nombré a uno son lectores que leí, algunos en inglés porque puedo leer inglés, pero otros no porque no conseguí el libro, y que leí en traducción, y a mí nunca me costó. O sea, yo no es que leía Faulkner y me preguntaba, pero ¿cómo será vivir en un sur con los esclavos? Es una cosa como que vos podés imaginarte cómo es eso. Entonces, yo estoy segura que me pierdo un montón de sutilezas, pero estoy segura que otro montón de cosas sí las entiendo. Y me parece que a gente como de otras culturas, digamos, le pasa un poco lo mismo. O sea, como que hay algo que sabe que se va a perder, esto de perderse cosas en traducción, pero hay un montón de cosas que sabe que sí va a entender. Sí, incluso también nosotros, como vos ponés el foco en cosas que nosotros quizás habitualmente no las pasamos por al lado. O sea, ver un altar de el Gauchito Gil, ya uno lo tiene completamente, ¿no? Bueno, sí, y también eso, como
que a mí me gustó eso de la novela también, de cómo, de la novela y tus cuentos, ¿no? Cómo a la clase baja venera ciertas cosas, ciertos gauchito, el huesito, no sé qué, y después los que tienen dinero tienen una orden, ¿no? Como esa construcción de clases también a través de algo que lo vemos cotidianamente. Sí. O sea, eso me pareció también alucinante, como poner el foco en eso. Sí, pero es más formalizado nada más. Claro, pero tiene la misma intensidad, por eso lo hablábamos, que sí, tanto clase alta como clase baja, clase media, tienen miedo de perder lo único que tienen. Sí, sí, claro. Al mismo nivel. Sí, sí. Que es tremendo, al punto de hacer un ritual, seguir matando gente, con tal de seguir teniendo, bueno, estar en esta orden, ¿no? O, sí, seguir teniendo plata, básicamente. Básicamente, sí. Sí, seguir teniendo... Pero es tremendo cómo haces que el miedo nos atraviesa a todos, ¿no? O que tengamos... pasar la vida, digamos, ¿no? Una cosa así, más que plata. Plata ya la tienen. La plata ya la tienen, pero lo que pasa... Trascendencia, sí. Yo igual te digo, yo los entiendo un poco, porque si uno, digamos, no tiene plata y todo lo demás, pero se va a morir, no está bueno. Eso. La onda, digamos, es poder conservar eso. Seguir con tu cabeza, quiero decir, el cuerpo... Tampoco es que te envejezca para siempre, porque también es otro bajón. Pero digamos, si yo lo pensé así, o sea, como si yo le puedo meter mi cerebro a otro cuerpo que esté bien, así lo puedo ir trasladando a mi cerebro, no a mi conciencia, a otro cuerpo e irlo trasladando, bueno, es interesante, ¿no? Porque a mí, sí, porque, digamos, a mí el tema de la reencarnación me parece una cosa, no puedo entender semejante cosa. Como que te vas a olvidar de tu vida anterior y vas a reencarnar en un perro, porque no hay alma y karma. O sea, el budismo no va, ¿me entiendes? No funciona. No. Puede ser que sea así, incluso y tengan razón, pero está mal. Lo que está bueno... ¿A dónde llega? Sí, lo que está bueno es preservarse, creo. Entonces yo los entiendo, o sea, son re malos y todo eso, pero lo que yo necesitaba también para la orden, para escribirla, era que yo esa crueldad que tienen, le entienda un poco desde la parte más oscura de mi cabeza también. O sea, es como, no sé, con un vampiro. Yo jamás entendí por qué un vampiro es un monstruo, está buenísimo. O sea, ¿cuál es? ¿Salís de noche y tenés que tomar un poco de sangre? ¿Cuál es? O sea, no entiendo. Bueno, ve morir a todos los amados también, el vampiro. O los tiene que condenar a una eternidad. ¿Te olvidás? ¿Segura? Pero claro que te olvidás. Después de 100 años. Igual si vivís en Argentina no te aburrís, ¿no? Siendo vampiro. Pero volás. Claro. Salís volando, tenés todo el tiempo del mundo. Andás por todos lados, qué sé yo. El problema de calentamiento global y todo eso. Pero también, como el vampiro se muere al sol, sería salir a la calle y ya. Claro. O sea, bueno, también el suicidio es bastante fácil, quiero decir, cuando uno se cansa, ¿no? O sea, yo nunca entendí, debe ser por Drácula de Coppola, ¿no? Que es como están todos tan bien. Tan bien. Y tienen una ropa tan linda. Entonces creo que es un poco eso, no, pero me parece que hay algo así como de lo antinatural y ¿no? Contra natura de la vida eterna, digamos, que a mí siempre me llamó mucho la atención y que es un tópico del género de Frankenstein hasta ahora, quiero decir, y en todo sentido, o sea, tenés desde Frankenstein, los vampiros, los zombies, o sea, toda gente que vive cuando tendría que estar muerta. Claro, pues es como un castigo, incluso los fantasmas. O sea... incluso los fantasmas es como un castigo. Y para la orden también es un castigo, pero yo, digamos, tenía que, de alguna manera, así un poco irónicamente, entender la motivación, porque si no, hay cosas que ellos hacen que son súper crueles, pero que para escribirlas vos tenés... O sea, vos tenés que, en una novela tenés que ser todos los personajes, eso es lo que es divertido de una novela. Y a veces hay cosas que ellos tienen que hacer que, bueno, lo tienen que hacer, lamento. Pero vos tenés que entender por qué lo están haciendo, quiero decir, aunque sea una lógica totalmente perversa y cruel. Y bueno, vamos como medio ir cerrando porque hace casi una hora que estamos hablando y les vamos a dar la oportunidad de poder charlar ustedes con ella.
así no copamos nosotros. Pero bueno, a mí me interesa un poco, como, bueno, nuestra parte de noche claramente marcó como un quiebre en tu carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la inserción de esa novela hoy en Argentina, por ejemplo, como en el mundo editorial? Si abrió como un panorama al género, si encontrás que se revalorizó algo, otros autores que capaz eran leídos, pero ahí más como por lo bajo y ahora hay como un... No sé, yo creo que en realidad antes de nuestra parte de noche estaban los cuentos de Samantha Schweblin, que fue como una especie de reconocimiento acá e internacional del fantástico bastante oscuro. O sea, Distancia de Rescate a mí es una novela que me da miedo. Y como está escrita, me da miedo, las voces, o sea, me parece una novela muy oscura. Y después empieza como a haber como una generación un poco más chica que yo, pero no tanto, de escritores latinoamericanos que empiezan a escribir terror o fantástico o cosa rara, como le digo yo, o ficción oscura, como lo quiera llamar, y son como mejor recibidos de alguna manera. Yo creo que entro ahí, ¿no? pero no como punta de lanza, sino como un grupo de gente que incluso generacionalmente empieza como a dar cuenta de estas influencias y son muchos, y son Fernanda Melchor en México, y Maximiliano Barrientos en Bolivia, y Ampuero y Mónica Ojeda en Ecuador, y Chile no tanto, Chile es un poco más reticente, pero Ramiro Sanchís en Uruguay, y en Argentina también Diego Mucio, que es un escritor extraordinario, y Luciano Lamberti, y qué sé yo, y cada vez te aparecen nuevos libros, ¿viste? Como todos los días te encontrás Marina Yuxu, que ahora empezó a escribir un montón de terror y qué sé yo. Hay una chica cubana que se llama Elaine Vilar Madrúa, que búsquenla, que tremendamente loca está. Hay un chico que... La tiranía de las moscas, ¿no? Sí, está recontra loca. Y hay un chico uno de los 3 chicos, de los hijos que viven en la casa, que lo tocas y te morís, o sea, es como un pez radioactivo. Y la chica tiene como fantasías eróticas con un puente. Todo esto en La Habana. Bueno, el padre es un dictador. Y el padre es un dictador, ¿no? Es una novela bastante... a mí me perturbó mucho, me pareció extraordinaria, pero es bastante incomprensible. Está Katia Audi, que es peruana, digamos, hay un montón, o sea, empieza como una, ¿no? Y al mismo tiempo está la compañía de todos los otros, que yo, Valeria Luiselli, Guadalupe Nettel, María Gainza, que son todos escritores, Yuri Herrera, Emiliano Monge, que son todos escritores que no escriben raro, terror y que yo que escriben. Lo que quiero decir es que está en un muy buen momento la literatura latinoamericana y tiene toda buena recepción. Hay como un interés renovado por un continente que yo en general siento que en literatura fue ignorado durante mucho tiempo, y quizá el resurgimiento del fantástico acá, que al principio se pega con el realismo mágico y después salimos todas las locas a decir no es realismo mágico, bueno, porque no es. Y entonces ahí hubo más atención aún, porque es como ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es? ¿Y el cine acompañó esto? ¿O no ves que el cine acompañe paralelamente a la escritura? Lo que pasa es que el cine latinoamericano no tiene plata para acompañar la escritura a ese nivel. O sea, la literatura es relativamente barata de hacer. Después es el tema de cómo se distribuye y todo ese problema, digamos, que podemos resumirlo rápidamente, fácil. Pero yo creo que el cine lo podría acompañar un poco más, tipo en Argentina Aterrados o Historia del Oculto y qué sé yo, pero son películas con muy poca plata y son películas difíciles de producir. Incluso en México, que tienen como más poder, más caño, ¿viste? Más poderío económico, en general se van rápidamente a Hollywood, que queda cerca. Entonces vos tenés una gran película como Cronos, que es una película latinoamericana de terror, pero no se puede. Quizá el cine español, es muy loco eso, porque la literatura española todavía, sacando a Pilar Pedraza, Emilio Bueso y un par de gente más, todavía no está tanto en ese lugar, pero el cine sí, hace rato, con Bayona, El Orfanato y tal, ¿no? O sea, como... Entonces, me parece que el problema es un poco, ahí es un problema puramente económico
de cómo pagás ese contenido, quiero decir. En cambio, el contenido literario no hay nada, te sentás y escribís algo. Bueno, y por las dudas, porque tengo miedo que no lo pregunten, voy a preguntarte, contanos algo de lo que estás escribiendo hoy. Estoy muy en etapa de... Sí, todo bien. Estoy muy en etapa muy de investigación todavía, qué sé yo. Hay una anécdota divertida en todo esto. Pero estoy en preliminares de una novela de fantasmas. No, de fantasmas no, con fantasmas, porque la novela de fantasmas existe y no es esto. También bastante política, pero que no va a ir de dictadura porque hasta yo me cansé. Así que va a ir más de crisis, creo. O por lo menos va a estar yendo de crisis por ahora. Ya tiene casting y estoy leyendo mucho de fantasmas así como medio obsesivamente, más allá de otras cosas. Estoy escribiendo un libro para Chile sobre ser fan de una banda, que iba a ser, primero me habían pedido un libro medio sobre la banda y yo dije, yo no puedo escribir algo... No, primero me habían pedido un libro sobre ser fan, pues yo hice un par de cosas locas por ser fan. De hecho voy a hacerlo en noviembre también. También mi marido que lo sabe y vamos a gastar mucha plata. Pero me fui a ver a los Manic Street Preachers a Cuba en febrero de 2001, ¿me explico? Tenía $500 yo. Y volví y no los tenía más. Y después no tuve más durante un montón de tiempo. Pues sí, es lo que me... La anécdota para ver si aparecía ¿era el guitarrista? ¿Quién era? El guitarrista de los Manic Street Preachers desapareció, no sabemos si se suicidó o no, y yo pensé, si van a tocar a Cuba, la banda, y van a tocar para Fidel Castro y no sé qué, y bla, bla, era como un evento, era la primera banda de rock que tocaba en la isla, hubo otros eventos filo rockeros, pero este era como, además los aprobaron, estuvo el Ministerio de Cultura viendo qué banda entraba, ¿no? La Habana. Y la cuestión es que... sello y llegaron y yo dije, si este aparece va a aparecer acá, entonces yo fui en su búsqueda. Fallido. Pero hasta hace poco nada más, 2019 terminé de escribir, no, 2018, no me acuerdo, 2018 terminé de escribir nuestra parte de noche y para premiarme me fui a seguir a Sued un par de shows a Inglaterra y ahora porque sí, porque trabajé mucho y no sé qué, me premio en noviembre ir a ver a Nick Cave a Australia. Quiero decir, o sea, yo hago esto. Entonces, mis editores chilenos me pidieron por qué no escribí sobre eso. Y yo dije, no, voy a tomar una banda en particular y voy a pensar al fanatismo un poco más como rito de pasaje. Voy a pensar en Orfeo, voy a pensar en Dioniso, voy a pensar en Liszt, voy a pensar en Lord Byron, o sea, todos estos... esta gente que tuvo... Nada, estuve leyendo a Rilke, Canción para Orfeo, me pongo fina de rato, ¿no? Las vacantes de Eurípides estuve leyendo, después las vacantes de Dan Carson y qué sé yo, bueno. ¿Y qué más? Y tengo varias ideas de cuentos que están todos escritos acá y cuando bajen supongo que serán ¿No hay nada en un libro de papel cuentos. Un poco hay de la de fantasmas, hay bastante. O sea, ¿cuánto tenemos que esperar más o menos así para saber, aplacar acá las fieras y... ¿Un año? ¡Oh! Parece mucho, pero bueno, hay que escribirlo. Hay que escribirlo y te lo tienen que publicar y qué sé yo. Pero sí, tengo que terminar. Lo que pasa es que ahora también sale el libro publicado en Inglaterra y tengo que ir a presentarlo. Yo le digo como, ay, qué bajón, pero está buenísimo. Pero tengo que ir o sea, tengo que cumplir algunas cosas. Y para escribir una novela, sobre todo, necesitas cierta continuidad. El cuento es otra cosa. Un cuento, si yo me pusiera... en viaje podés... Sí, como... yo creo que eso puede... En viaje puede... Como ahora los tengo más bajados en la cabeza, puede funcionar un poco más. Pero una novela necesita cierta... Tenés que tener... Yo tengo que tenerla en la compu, tengo que tener la carpetita con las caritas de todos, con las casitas, con todo. De hecho, todavía tengo la de nuestra parte de noche que tenía otro nombre cuando lo presenté al concurso, porque sí, y todavía tengo las imágenes y... Porque muchas cosas yo las saco de películas, otras las saco de pinturas, qué sé yo. Toda la parte del otro lado es Alfred Kubin, por ejemplo, que es nadie lo conoce, pero sí. Y otro, un simbolista que se llama Félicien Rops, que es belga. Pero no porque elija referencias oscuras yo, sino porque me gustan.
no me doy mucha cuenta, digamos, de eso. Y porque Moreau, los prerrafaelistas, yo soy súper fan, tienen mucho color, y el otro lado es medio blanco y negro, pues son huesos y esa onda. Y hay un poco de la Hellraiser 2, la película también, que es una porquería de película, pero visualmente funciona súper bien. Y el demonio es una luz negra, y de ahí saqué la idea de la luz negra. Yo estoy contando demasiado. Bueno. Bueno, ¿quién se anima a preguntar? Ahí le vamos a llevar el micrófono. ¿Quién tiene ganas? ¿Quién quiere preguntar algo o gritar directamente? No grito. Como que creo que nos escuchamos. ¿Sí? Ahí, por ahí hay alguien. Ahí, ¿sí? O sea, ahora está escribiendo esta nueva novela y ¿qué tiene en sus auriculares? ¿Qué música? David Bowie. Pero, bueno, David Bowie y un poco de Nick Cave, como siempre. ¿Y hay ¿Qué algo más? de más allá de escuchar Algún música? heavy metal, siempre pongo un poco de heavy metal. Viste que muchos escritores, o sea, como que hay una alimentación con la lectura. Sí. ¿Vos haces eso también? Como escribís y tenés que a la par leer como... Mira, yo leo mucho antes y en la primera parte, ahora por ejemplo, ¿no? Ahora estoy leyendo muchos cuentos de fantasmas y de hecho me fui a Barcelona ahora, hace unos meses, y está Fresán, en teoría, desarmando su biblioteca. Sí, mi biblioteca sonó grande, no tienen noción de lo que estamos hablando. Bueno, entonces hablo con Rodrigo y Rodrigo me dice, te doy todas mis cosas de fantasma. Le digo, no, yo ya aterrorizada, pues digo, bueno, contratamos el Titanic. Y digo, no, de ficción no me des nada porque o lo tengo o lo consigo, pero vos por ahí tenés enciclopedias de fantasma y que yo, 23 kilos de libros me dio. Me tuvieron que comprar, mis editores me tuvieron que pagar. El exceso. La pagué yo, pero quiero decir, como aparecen todos estos libros, me tuvieron que comprar una maleta especial, que es una cosa rarísima, y para colmo de males me la perdió Air France, igual la recuperé. Bueno. Pero quiero decir, y nunca lo supo esto Rodrigo, porque era capaz de irse a Air France a romper todo, porque es una persona muy obsesiva. Pero yo recorrí toda Europa en una gira con 23 kilos de libros de fantasma y acordándome de Fresán en lenguas muertas. Digamos, o sea, era como, por favor, pero me está siendo súper útil. Bien. Ahora cuando vuelvo a casa voy a empezar a leer un libro sobre mujeres mediums en el siglo XIX y como todo eso era hipersexual, así que voy a tener como unas mujeres mediums hipersexuadas. Va a transcurrir mucho en provincia de Buenos Aires, así que capaz, no quiero ser populista, pero por esta zona. Sí, porque es como un mundo que está todo medio mal y no tienen mucha nafta, así que no se pueden ir muy lejos. Ah, me encanta. Entonces, más o menos, capaz que está por acá llegan. Sí, y el castillo de Gaña ya está, por ejemplo. Ah, Bien, bien. bien. Duermen una noche ahí y Bueno, eso. se acercan un toque más para acá. Hay que acercarlos un Dan unos toque. kilómetros más. Hay que acercarlos un toque, pero por ahora los tengo, Ya los estás tengo ahí. ganando lectores, así todos vamos a ir a comprar el libro a ver si aparece. Por ahora los tengo ahí, porque también dije, bueno, está todo bien con el litoral, sigo haciendo el litoral, pero yo en los últimos años viajé mucho por la provincia y para mí la provincia tiene algo súper raro también, súper misterioso, que probablemente sea Salamone nada más. Pero quiero decir, digamos, hay algo ahí como, ¿no? Y entre también la superopulencia y el conurbano, o sea, no sé, hay algo que tenía ganas de hacer así, de trabajar un poco eso, y me servía que no se pueden ir hasta... Bueno, después creo que los voy a ir a hacer más lejos, pero tengo que ver cómo. Tengo que hablar con alguien de autos. ¿Alguien más? ¿Se anima? Recién justamente citaste a Salamone y en tu libro, Caminando sobre tumbas, Sí. tu último relato es una descripción fenomenal sobre el ángel exterminador. Sí. ¿Hablarías un poco más sobre esa seducción tuya, sobre esa figura
¿sabes qué? Yo no me acuerdo. El otro día lo estaba pensando, no, pero no me acuerdo exactamente de qué fue lo primero que vi o vimos, porque somos re fans con Paul, mi marido de Salamone. Y no recuerdo bien, creo que probablemente sea El Ángel lo primero, pero no me acuerdo muy bien. Y empezamos a investigar un poco, o yo empecé a investigar y a ver las fotos y qué sé yo, a decir, ¿qué es esto? Y nos fuimos creo que lo primero que fuimos a ver fue Azul, y ahí nos enteramos también de la plaza y no sé qué, y terminamos yendo Rauch, Guaminí, Saldungaray, Torkins, o sea, hacer como, no hicimos toda la ruta de Salamone, pero hicimos mucho de eso. Y El Ángel fue, yo me acuerdo que Mariano Ginás, el director de cine, con el que lo puso él en Historias Extraordinarias, me dijo en un momento que se había recontra asustado y que era como que lo vio y dijo, fue como si se abriera el infierno. Es muy exagerado, Mariano. Y nada, fue como, me acuerdo, nos quedamos en la casa de una amiga en Azul y lo fuimos a ver, y es muy loco porque es como que es una calle de casas bajas y das la vuelta y de repente aparece como esta cosa de Metrópolis, no sé, de Flash Gordon. Entonces, y después terminamos una vez en una convención de arquitectos que explicaban la obra y lo que pasaba. Entonces me obsesioné bastante. De hecho, la semana pasada vino un chico que sacó un libro sobre Salamone y me lo trajo a mi casa. O sea, soy como, la gente sabe. Y aparte, bueno, él también su figura un poco que quedó ahí. Sí, ¿no? como su Como figura súper rara. El tipo en ahí. 4 años hace un montón de cosas. Y fuimos a Carué también, que fue como rarísimo todo. Y ese cementerio bajo el agua. ¿No? Entonces ahí como... es muy de mi sensibilidad, por decirlo de alguna manera. O sea, como monumental, misterioso, objetos un poco ruinas, ¿no? Como ruinas hermosas, no sé. Tiene mucho que ver con eso, pero traducido una vez más. O sea, son como nuestros castillos de alguna manera. Es cierto. Sin duda, en nuestra parte de noche, la tercera parte está contada en primera persona por Rosario, que es la mamá de Gaspar, que es el protagonista, y la mujer del otro protagonista, que es Juan. Yo quería que esa parte, a mí me gusta mucho una novela que se llama Possession, de una escritora que se llama A.S. Byatt, y es una novela que está casi toda contada, o sea, el romance en el pasado está casi todo no importa. Hay una parte que es todo en cartas y bien decimonónica, quiero decir, o sea, una novela epistolar. Y yo quería armar esa parte para contarla a ella y contar la historia de la orden con 3 cosas, básicamente: documentos, cartas y diario. Horror. O sea, no solo no funcionaba, sino que era chato, nada. Y lo que me pasaba todo el tiempo era que escribía un poquito en primera persona de ella y funcionaba. Y yo decía, pero no, yo no quiero que ella hable. O sea, ella no. Y probaba, bueno, solo cartas, a ver. Iba de a poco. Cartas escritas por ella. Hasta que en un momento tuve que ceder, pero era casi una conversación, era muy raro. Porque era casi una conversación de decirle, bueno, habla, basta. Y cuando cuando ella empezó a hablar, pero de verdad fue 5 meses de pelear con esta mujer para yo construirla como yo quería construirla, que era a través de la mirada de los otros, hasta que ella me decía, no, la mirada de los otros, nada. Yo te voy a contar cómo es esto, porque yo sé. Y tenía razón ella. O sea, es muy raro decirlo de esta manera porque parece que vos estás hablando con gente que no existe, y es verdad, estás hablando con gente que no existe. Pero todo se debate como en el lenguaje. O sea, lo que pasaba era que el lenguaje que requería la novela, hasta por dinamismo en ese momento, no era un lenguaje de materiales, digamos, o de documentos históricos, o digamos, de un lenguaje, si querés, muerto, en ese sentido. Requería
como todo es tercera persona, requería una primera persona, que esa parte que es un poco compleja, porque es una parte histórica y qué sé yo, la levantara una primera persona. Y yo ahí me di cuenta que la había hecho antropóloga por algo. O sea, ella era antropóloga, yo le podría haber, digo, es una millonaria, podría haber sido cualquier cosa. Le puse que era antropóloga porque estaba fascinada con las mujeres egiptólogas británicas que se iban a Egipto, bueno, nada, qué sé yo. Entonces le hice antropóloga y fue como una traducción. En vez de que fuese egiptóloga, es la que, nada, junta, interpreta tallas de San la Muerte y todo ese tipo de cosas. Bueno, y ahí me di cuenta que, claro, era la que más iba a saber, en términos de documentación y de historia, de la orden de la que ella era hija, porque casi que está hecho para ella. Y es el día de hoy que no entiendo por qué fui tan necia y por qué nos peleamos tanto. Y funcionó, pero sí, sin duda, porque era... Y aparte era mostrárselo, me acuerdo que le mostré esa parte a Ariel, a mi mejor amigo, que es uno de los lectores en los que confío, y había toda una larga digresión. A mí las digresiones me gustan igual, porque en un momento, bueno, es largo, pero no importa. Paulo Coelho estuvo, cuando se exilió con Raúl Seixas, que es una estrella de rock brasileña, él allá en Londres, pues se exiliaron en Londres, se metió un poco en la secta en la que está inspirada la de la orden, digamos que es Golden Dawn, Amanecer Dorado, que ahora tiene otro nombre, que es Ordo Templi Orientis. Y dicen que lo que pasó fue que hicieron un ritual, y en ese ritual Paulo lo que pidió fue para él dinero y que él entregó a cambio a Raúl. Raúl murió en la pobreza, Paulo Coelho. Y eso estaba un poco, pero en el medio aparecía Caetano Veloso y me reentusiasmé y me puse a leer de toda la música popular brasileña, no sé qué, y me acuerdo que me llamó por teléfono mi amigo y me dijo, ¿qué es esto de los brasileros? ¿Qué tiene que ver esto? Digo, bueno, pero estoy como, ¿no? No tiene, o sea, okay, escribió un cuento. Ponete a investigarlo, escribió otra cosa, no tiene que te saca de clima totalmente, o sea, como, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, dije yo, está bien. Y lo saqué, tenía razón. Pero quiero decir, esa parte era así, era como una parte donde yo me entusiasmaba con algo, ¿no? Y se la mostré a él entera. Y fue uno de los que me dijo, no funcionan las cartas, pero mucho menos funciona todo lo brasilero en el medio. Reescribí todo esto, estuvo re duro, pero tenía razón. La verdad es que tenía razón. Lo de los brasileños lo voy a escribir alguna vez de todos modos. Hablen, que no vemos desde acá. Te hago una pregunta acá. Sí, algo veo, no sé, cosas blancas. No, hablaste recién del tema de la falta de presupuesto para cine. ¿No tenés ninguna propuesta para llevar al cine la última generación? Sí, no puedo decir mucho. Sí, pero no son, la mayoría no son propuestas de acá, te digo. Es más, en general no... O sea, hay la cuestión del cine es así, o sea, te hacen una propuesta y vos lo que le vendés es una cosa que hoy me salió el nombre y ahora no me sale el nombre más. La opción se llama. Entonces los productores tienen la opción por un tiempo determinado de hacerlo. Y en general, cuando te lo proponen, que a lo mejor te proponen para un cuento o para un libro, qué sé yo, bastantes productoras, las productoras locales suelen quedar en el camino porque no se pueden poner a la par de otros que ofrecen. Entonces, ahora, por ejemplo, hay como propuestas que están en producción, quiero decir, de una productora de Brasil, de una productora de Estados Unidos, México, de una productora de México, pero en general, y de acá una, que están buscando el dinero. Pero lo que quiero decir es que en general, de acá, aunque hay bastantes ofrecimientos, son ofrecimientos que se terminan cayendo ante otro que tiene mayor capacidad económica, etc. Y bueno, es así. Eso es
es como una realidad medio espantosa, pero es así. Y en general es como mucha coproducción y toda esa historia, pero sí hay varias propuestas. Creo que la que más encaminada está es una chica de Gales, una directora galesa, que la va a hacer en inglés un cuento, y el productor es Rodrigo Teixeira, que es brasileño. Y en relación a esto, ¿vos te invitaron alguna vez a escribir un guión para tele o Sí, para todo el cine? tiempo, pero a mí no, Y yo no quiero. No, yo no quiero. ¿No te gusta? No. Y lo hice un poco alguna vez con alguna cosa que no importa qué, pero quiero decir, no. Es muy diferente y es sobre todo, me voy a quedar como una sociópata, pero es en equipo. Es re difícil para mí en equipo, que me re cuesta. Y todo el tiempo cambia, el otro día viene otro, después viene el productor que tiene algo para decir y te dice, no, al minuto 11, estoy inventando esto, pero es medio así. Al minuto 11 tenés que poner como una tip de la trama, o ¿viste? No me interesa. No sé. Me parece un trabajo demasiado intervenido para mi gusto y muy cambiante. O sea, como vos tenés una idea, el lunes parece que está buenísima, el miércoles la pensaste y se cayó porque ¿de dónde vamos a sacar la plata para esto? Lo otro hay que pensar otra. En una novela vos ponés cualquier cosa. Y no sé, hay algo, pero sí me ofrecen todo el tiempo mucho. Ayer o anteayer me ofrecieron una cosa para hacer, no me acuerdo qué ella, y estuve re bestia porque yo la conozco a la productora, es muy piola, y le dije, mira, no quiero escribir ni para serie, ni para cine, ni para... Yo sé que hay más plata, yo sé todo, pero no me gusta, bueno, es un problema mental. Qué sé yo, no me gusta. ¿Y poesía escribís en privado? No, Tampoco. jamás escribí un poema. Jamás. No. Me encantaría, pero no, tampoco funciona así en mi mente. Pero bueno, ahí no hay dinero. Acá lo que pasa, digamos, lo que pasa que es que, digamos, con lo que te quieren tentar todo el tiempo es con eso, y de hecho pasa. Pues hay muchos escritores que están escribiendo guiones para películas y qué sé yo, y cambia mucho. Pero la verdad es que cuando tenés bastantes libros opcionados y esa cosa, eso, no sé, yo no tengo esa ambición. Yo quiero escribir más libros y mejores libros, no sé, por ahora, qué sé yo. Y además creo que hay un problema de control. O sea, como que hay una parte de hacer una película o una serie que tenés que ceder el control y pelear mucho por tu visión. O sea, vos querés que sea así, yo no sé, me pongo a llorar. Yo escucho lo que me cuentan y es como, yo no sé si puedo pelear tanto por eso. En cambio en la novela, mato a todos. Hola. Quería preguntarte si algunas de las escritoras uruguayas, como Maricel y Alejandra Díaz, ¿las conociste o sabes algo de ellas? A Fernanda la conozco. Soy uruguaya, pero Sí, a Fernanda la conozco. Fernanda vivió bastante acá, después se fue a Colombia y me gustó mucho Mugre Rosa. O sea, me parece así como una ciencia ficción posapocalíptica, Río de en Montevideo, ¿no? Como, no, está súper bien. Y además que trabaje con la carne, ¿no? La Mugre Rosa es como una especie no sé, de sobra de la carne que come la gente. O sea, está muy bien hecho porque es como muy nuestro también. O sea, hace la misma traducción pero como en ciencia ficción posapocalíptica y qué sé yo. Hace mucho que no la veo a Fernanda porque, bueno, vive en Colombia, pero me encanta, me parece una escritora notable. La Azotea también me gusta mucho, pero me parece que Mugre Rosa es otro momento, quiero decir. No Soñarás Flores es un libro precioso, pero no sé, yo las leo mucho, mis contemporáneas, la verdad. Y Mercedes también la conozco, Mercedes Villamil, ¿no? Y bueno, Cristina Pelirossi, pero es como muy internacional ya a esta altura, ¿no? O sea, es qué sé yo, es otra cosa. Sí, es un genio, pero es otra cosa. Pero sí, no, es como,
Trato de leer lo más que puedo a contemporáneos, incluso a veces me pongo a ser jurado de novela y qué sé yo, porque de alguna manera te obliga a hacerlo. Y a mí me gusta, o sea, me gusta saber qué está escribiendo la gente en mi edad. Y las leo bastante. Fernanda es una escritora que está para mucho, me parece. Sí. Ah, vos, de Rauch. Sí. Todo. Sí. Sí. Sí, lo sé. Sí, es un recurso del periodismo. O sea, yo creo que el periodismo es un género, que el periodismo narrativo puede ser también un género literario, pero que sobre todo, digamos, el poder por fuera de lo literario y del lenguaje es que es un discurso de realidad. O sea, y más que el realismo, quiero decir. O sea, lo que te dice el periodismo es, esto es cierto y me tenés que creer. Y lo dice de determinada manera, que yo no podría resumir ni explicar, pero que yo la conozco porque soy periodista. Yo sé cómo escribir una nota y cómo presentar los hechos de tal modo que el público está acostumbrado a que eso sea una noticia, como está presentado. Entonces, en muchas ocasiones utilizo, digamos, hechos reales y los pongo directamente así. Y al revés. O sea, presento hechos totalmente ficticios con esa técnica del periodismo, que es una técnica de exposición en general, la verdad. Lo más cerca que tengo para decir cómo se hace es exponer las cosas de cierta manera y contar como en párrafos determinados de cierta manera, y sobre todo sin mayor intrusión lírica, quiero decir, muy directo. Entonces eso es lo que te da el efecto de realidad, y eso es todo el periodismo. Yo creo, digamos, que cualquier escritor con talento lo puede hacer, pero lo que pasa es que si tenés un entrenamiento práctico es más fácil. Entonces me permite hacer una cosa como en nuestra parte de noche del Pozo de Sañartu, donde es mentira, comillas, o sea, es ficción pura, de la primera a la última palabra, y fue a propósito. O sea, yo quería que que fuese una crónica periodística con todos los elementos de crónica periodística latinoamericana, además la primera persona, la descripción, toda la historia, en que no existiera nada, ni el pueblo, ni el pozo en las conversaciones, ni los rituales que hacen, ni la periodista, ni nada. Y sé que hay mucha gente que la googleó. Que incluso hay gente que se llama Olga Gallardo, y hay gente que, como está Sara Gallardo, y Sara Gallardo escribió columnas, me preguntaban si era como una parienta de Sara Gallardo. Las cosas más raras pasan. Y no, digamos, pero sí, es un efecto, te ayuda más a lo que yo quiero hacer, que es el efecto de verosimilitud, para después, cuando meto el elemento violento, sobrenatural o lo que sea, funcione mejor, porque vos estás no solo dentro de un discurso realista, sino dentro de un discurso realista que dice, estos son los hechos, esta es la verdad, que es lo que te dice el periodismo, o te decía, ¿no? Porque el periodismo está en un momento de manoseo extremo. Pero sí, y es muy divertido también verlo, porque por ahí te preguntan, ¿cómo puedes hacerle esto a esta criatura? Y qué sé yo no se lo hice. Lo saqué de la maldad mía, es ponerlo en un libro, pero digamos, yo no lo copié, no me imaginé nada, no le hice esa tortura a la criatura. Se la hizo alguien, que es en el caso de Ramoncito, ahora ya medio todo el mundo lo sabe, los que me leen, quiero decir. Pero en un momento me pasaba que era como
pero ¿cómo? Porque hay una cosa muy fea del crimen de Ramoncito, que es totalmente cierta, que es que le mordieron la lengua al nene, perdón, porque es desagradable. Pero me acuerdo mucha gente me decía, ¿cómo vas a poner a un chico al que lo mataron mordiendo de la lengua? Le digo, pero es que le mordieron la lengua en la realidad. Me decían, ¿qué realidad? En el crimen. Digo, ¿no te das cuenta que es el crimen del nene? Pasa que tiene otro nombre, Nachito, pero hasta dejé el diminutivo para ver si alguien se daba cuenta, pero no. Y eso tiene que ver también con el periodismo y con la rapidez del consumo del periodismo. O sea, cuánto se pierde. Entonces, al ponerlo en un contexto literario, de alguna manera lo realzás, que es algo que a mí también me interesa. Las cosas que pedimos en el fuego salió un poco de una chica real que pedía dinero, quemada en el subterráneo en Buenos Aires, y del crimen del baterista de Callejeros, que la quemó a su mujer. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa cómo se llama el tipo. Ella es Wanda Tadei, la que importa es ella. Pero quiero decir, me acuerdo de los primeros días del crimen, que él dijo que ella estaba limpiando CDs con alcohol y lo decían en la tele como algo posible. O sea, ¿qué hizo para quemarse como se quemó y morir limpiando CDs? ¿No? Que se puso alcohol en la ducha y ella se puso con los CDs abajo de la ducha. O sea, era tan indignante y surrealista lo que estaba pasando que el cuento terminó saliendo de ahí. Pero les cambié los nombres, ¿no? O sea, y pasa otra cosa. Pero es real. Y eso está presentado de una manera periodística, hasta que se va al diablo, ¿no? Ya cuando se meten a las mujeres a las hogueras es evidente que no, pero quiero decir, hasta ahí es más o menos lo que estaba pasando. Bueno, me están haciendo Te están haciendo el cierre. Hay que terminar. Así que, bueno, Mariana, queremos agradecerte. Me imagino que acá hay preguntas que quedaron, pero... Bueno, bajón. Gracias por venir. Yo hablo mucho, así que espero que no se hayan aburrido.